Hola, bienvenidos a Un Ratito con Dios. Venimos a hablar de las Escrituras. Feliz día de San Juan Bautista, el primo de Jesús. Les voy a incluir las lecturas en el enlace abajo para que así tengan acceso a ellas. La primera lectura es de Isaías, capítulo 49, versículos 1 al 6. La segunda lectura es de Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículos 22 al 26. Y el Evangelio es de capítulo primero, Lucas, capítulo 1, versículos 56 al 66 y 80. Bien, aunque voy a hablar de los versículos 16 al 18 también. No están en esta misa en particular, pero tienen que ver un poquito con el anuncio del nacimiento de Juan Bautista, ¿bien? Juan Bautista tuvo una vida increíble, ¿no? Llena de gracia, llena del Espíritu Santo. Y su vida fue tan increíble como su propio anuncio, su propia gestación y su propio nacimiento. Todo estaba diseñado de alguna manera para ser extraordinario, ¿no? Esa es la palabra quizás que debemos de usar para Juan el Bautista, extraordinario, ¿bien? ¿Y qué no va a ser extraordinario si no viene de Dios? Nuestra vida es extraordinaria también. Lo que pasa es que tenemos que prestar atención a ella para descubrir lo extraordinaria que es. Porque ninguno de nosotros somos ordinarios. Todos tenemos cosas especiales y grandiosas en cada una de nuestras vidas. Bien, quizás podemos vernos un poquito en la vida de Juan el Bautista. Y a veces para nosotros sería un poquito difícil porque Juan el Bautista tenía una vida bastante extraordinaria, ¿no? Desde el anuncio de su nacimiento, donde el ángel Gabriel se le aparece a Zacarías, ¿no? Cuando estaba en el templo. Estaba en un lugar bastante público, ¿no? Entonces, de alguna manera, el ángel Gabriel le anuncia paso a paso todo lo que Juan va a hacer en su vida, ¿no? Le dice, y ahí es que me refiero un poquito a el principio del capítulo 1 de Lucas, ¿no? Donde habla sobre el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Dice, será grande ante el Señor. Y quiere decirle que, me importa este muchachito, va a ser importante para mi plan de salvación. No beberá vino ni licor, eso quiere decir, va a ser una persona sencilla, una persona humilde. Estará lleno del Espíritu Santo, tendrá las herramientas para trabajar por mi reino desde el vientre de su madre, o sea, como que va a estar lleno de esa gracia del Espíritu Santo aún en su gestación, aún antes de nacer. Y convertirá al Señor su Dios a muchos de los hijos de Israel. Es quiere decir como que ya Él va a preparar antes de la llegada de Jesús muchos de los corazones para que estén listos a escuchar al Mesías. Dice, para hacer volver los corazones de los padres a sus hijos y a los rebeldes a la prudencia de los justos. Bien, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces, Jesús viene, bien, a hablarnos de su relación con el Padre, a hablarnos de la salvación y del tipo de salvación que Él ofrecía. Mas, si no teníamos ese corazón dispuesto, ese corazón abierto, iba a ser bien difícil para nosotros creerle a Jesús, aceptar a Jesús y seguirlo. Esto sigue siendo cierto hoy en día. Nosotros que de alguna manera tenemos que tener un corazón dispuesto, un corazón abierto al mensaje de Jesús en nuestras vidas. De otra manera es bien difícil para nosotros seguirle. Sigue siendo cierto hoy en día. Entonces, Juan el Bautista iba a tener una misión increíble. Mas Zacarías estaba atónito. Zacarías había rezado por esto. No se crean que esto no ha sido de la nada. Él había orado al Señor para que Dios le concediera un hijo. Lo que él no sabía es que este hijo que Dios le iba a dar iba a tener una misión tan grande, ¿no? Ya Isabel había pasado sus años de concebir y de alguna manera él estaba pidiendo algo extraordinario y Dios se lo concedió.
Mas, sin embargo, él pide de alguna manera, ¿cómo lo voy a conocer? ¿Cómo voy a reconocerlo? Básicamente le pide Zacarías a Gabriel. Y esto Gabriel lo lee como que está dudando, este hombre está dudando de lo que yo estoy diciendo. Y le dice, vas a quedar mudo hasta que puedas ver ante tus ojos la obra de Dios, ¿no? Y así pasó. Zacarías quedó mudo. Pero este anuncio fue bien público, porque cuando salió Zacarías y quedó mudo, todo el mundo se dio cuenta que había tenido Zacarías un encuentro con Dios. Y qué increíble, ¿no? Que en este momento todo el mundo podía reconocer la acción de Dios en la vida de Zacarías y de Isabel. De alguna manera, ellos no estaban ciegos a ver a Dios a través de ellos. Así que, qué agraciados. Y cuando Isabel queda preñada, otra señal bien pública, ¿no? Que llamaba la atención de la gente, y la gente poco a poco empezó a cobrar mucho más curiosidad alrededor de Zacarías y de Isabel, y estaban pendientes a ellos, ¿no? Dios iba manifestando todo lo que había prometido a través del ángel Gabriel. María, nuestra madre, se acerca preñada de nuestro Salvador, de Jesús, y ahí se cumple el hecho de que Juan iba a estar lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de Isabel, porque cuando ve a María, reconoce en su vientre al Mesías y brinca en el seno de Isabel, ¿no? Isabel reconoce que esto es lo que está ocurriendo, porque Isabel reconoce que esto es parte de la profecía, ¿bien? Entonces, María cuida de Isabel y llega el momento de parir, ¿no? Isabel en ese momento dice, su nombre va a ser Juan. Y la gente, no, vamos a llamarlo Zacarías como su papá, ¿no? Vamos a rendirle honor a Zacarías como era la costumbre de aquel tiempo, y muchos lo hacen hoy en día también, ¿no? Que llaman a sus hijos como sus padres. Pero Zacarías en ese momento dice Juan es su nombre, ¿no? Lo pone en una tablilla y ahí recobra la voz y empieza a alabar a Dios. Juan significando Yahvé es favorable, Yahvé es misericordioso, Dios es fiel, Dios es misericordioso. ¿Cómo interpretamos esta selección de nombre, ¿no? ¿Cómo interpretamos que lo hayan llamado Juan? Podemos verlo en dos vertientes completamente diferentes. Por un lado tenemos Dios siendo misericordioso de esta pareja, ¿no? Siendo misericordioso de Zacarías y de Isabel, que no podían concebir, y dándole ese regalo, teniendo misericordia de ellos dos y concediéndole la gracia de ser padres, ¿no? Por el otro lado vemos al pueblo de Israel y cómo Dios es misericordioso con ellos. Un pueblo que estaba hundiéndose en el pecado, que no sabía su camino a la salvación, que estaban perdidos, y cómo Dios tiene misericordia de ese pueblo, dándole el regalo de, primero, el profeta Juan, y luego del Mesías, su propio Hijo Jesús, ¿no? Entonces podemos ver el nombre de Juan en estas dos vertientes. Pero Juan no se va a quedar llamado Juan. A Juan no lo llamamos, no porque el santo Juan, no. Lo llamamos Juan el Bautista, porque Juan llamaba al arrepentimiento del pecado, llamaba a la gente a preparar su corazón para la llegada del Mesías, bautizándolos, ¿bien? Los bautizaba en el Jordán, ¿bien? Y de alguna manera esto era una manera de preparar a todas estas personas, preparar su corazón para que luego pudieran reconocer al Mesías. Sabemos que esto funcionó porque muchos de los que escuchaban a Juan en sus prédicas luego terminaron siguiendo a Jesús y volviéndose sus discípulos. Bien, Juan iba a ser grande ante los ojos del Señor. Ya tenía la atención de la gente, porque cuando Zacarías recobró su voz, todo el mundo decía, y aquí lo dice en Primera de Lucas, en el pasaje del Evangelio 57 al 66, donde dice que cuantos se enteraban de todas estas señales en la vida de Zacarías y de Isabel, ellos se preguntaban, ¿qué va a hacer de este niño? Porque
sabían y habían reconocido que la mano de Dios estaba con él. Ya tenían de alguna manera este prerequisito. Tenían que hacerle caso a Juan para que Juan los preparara para poderse abrir al mensaje de Jesús. Jesús iba a llegar y Juan lo iba a presentar. ¿Bien? Juan iba a ser grande ante el Señor y no presentó su grandeza con grandiosidad, ¿no? Sino que se vestía humildemente. Se dice que con piel de camello comía cosas humildes como la miel y los grillos, ¿no? O los saltamontes que había en el desierto, ¿no? Y de alguna manera vivía una vida sencilla. Y esto también se volvió una fuente de grandeza porque la gente le llamaba la atención su ascética, ¿no? Entonces, como dice Pablo en Hechos de los Apóstoles, ¿no? Juan decía siempre, porque al anunciar el arrepentimiento y que vuelvan sus caminos al Señor, algunas personas se le cruzaba, ¿será este el Mesías? Como pasaba con muchos otros, ¿no? Grandes hombres o que de alguna manera se hacían pasar por grandes hombres. ¿Será este el Mesías? ¿Será este el que Dios nos envió? Y Juan no, no dejaba que la gente se quedara con ese pensamiento. Él decía, yo no soy el que ustedes creen. Yo no soy el Mesías. Y decía esto, ¿no? Que es famoso. Dice, después de mí viene uno a quien no merezco desatarle las sandalias. Y estaba hablando a Jesús, ¿no? Está hablando de Jesús. Entonces, Juan es grande en su sencillez, en la sencillez de su mensaje, pero dentro de lo sencillo hizo algo grandísimo. Preparó corazones para que estuvieran listos para para recibir a Jesús. Como dice en los versículos 17, en el versículo 17 del capítulo 1 de Lucas, ¿no? Para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto, ¿no? Entonces, nosotros tenemos una misión similar. Nosotros de alguna manera estamos llamados a preparar el camino del Salvador. Primero nuestra vida, entonces de alguna manera nosotros estamos llamados a hacer nuestro corazón dispuesto a recibir a Jesús en nuestras vidas. Y si tenemos la gracia de servir a Dios y de servir a Jesús, estamos llamados también a preparar los corazones de otras personas para que estas personas también estén dispuestas a recibir a Jesús en su vida. Como Juan, también estamos llamados no a llamar la atención a nosotros mismos como fuente de salvación, porque escúchenme a mí, porque si me escuchan a mí van a estar bien, ¿no? Sino que de alguna manera siempre estamos llamados a rebotar el mensaje, ¿no? Rebotar toda atención que podamos tener a nuestra persona y dirigirla a Dios y dirigirla a Jesús, porque es Jesús el que quiere tocar ese corazón, es Dios quien quiere tocar ese corazón, ¿bien? Quizás nosotros no tuvimos un anuncio grandioso como tuvo la llegada de Juan el Bautista, pero sí tenemos todos una misión, sí todos tenemos la gracia del Espíritu Santo que nos acompaña, que nos fortalece, que nos anima. No estamos solos en este camino, ¿bien? Así que tenemos los instrumentos para la santidad, tenemos los instrumentos para la misión, tenemos los instrumentos para preparar el camino del Señor, tanto nuestro corazón como el corazón de otros. Así que Dios me los bendiga a todos, preparemos el camino al Señor, preparemos el camino para llegar a la santidad. Sean santos.